pedir una nueva prisión preventiva y además de eso se han ampliado los cargos en mi contra para generar una cifra exorbitante, 24 años en mi contra. Esta prisión preventiva lo que ve en realidad son dos temas concretos. Uno es el peligro de fuga, que en este caso no existe, y otro es el supuesto peligro de obstrucción. Y la audiencia se llevaría a cabo el 26 de diciembre. Creo que es el regalo más perverso que he recibido en mi vida. Yo estoy preocupada por ellas, sobre todo. Pero quiero decirles que justamente pensando en ellas, voy a, como siempre, como lo he hecho en estos casi 20 años, enfrentar esos procesos y vamos a demostrar que todo esto es una persecución. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza 2019 de inmediato y queríamos hacerlo con estas imágenes de Keiko Fujimori que ha colgado a través de sus redes sociales en las que ella lamenta y considera perverso este nuevo pedido de prisión preventiva en su contra. Vamos a abordar la situación sin duda de Keiko Fujimori. ¿Qué significa, por ejemplo, que el día de hoy, además en un interrogatorio a cargo del fiscal José Domingo Pérez, se haya conocido que hubo una cantidad de dinero que se aportó a la CONFIEP a través de una asociación que habría, preparado a candidatos al Parlamento? Esa es más o menos la figura, la idea de la asociación que tenía como nombre Asociación Civil Reflexión Democrática, institución que recibió una donación de $100.000 por parte de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, en la campaña del 2011. Este certificado de donación fue uno de los que encontró José Domingo Pérez cuando allanó las oficinas de la CONFIEP. Y es a partir de esto como Sardón aparece vinculado a esta asociación que se justifica y ahora podemos entender por qué el fiscal José Domingo Pérez quería entrevistar al miembro del TC, al tribuno José Luis Sardón. Lo que ha dicho Sardón en su cuenta de Twitter en respuesta a lo que declaró José Domingo Pérez respecto a esto es lo siguiente. Él ha dicho: las declaraciones del fiscal Pérez a la República distorsionan lo que hoy le manifesté. Aclaro, he sido solo un vocal del Consejo Directivo de Reflexión Democrática, no su director. Ahora, no descarta la pertenencia. Y en segundo lugar dice, el 2011, Reflexión Democrática apoyó a 23 candidatos al Congreso de diferentes partidos, no solo a los 8 de Fuerza Popular que menciona Pérez. Esta selección la realizó un jurado de rectores de San Marcos, la Universidad del Pacífico, Lima y la UPC. Yo no tuve nada que ver con ello. Ahora, ¿constituye esto una falta, un delito, una irregularidad, un intento por comprar a futuros congresistas que apoyen proyectos legislativos favorables a los integrantes y gremios asociados en la CONFIEP? Podemos por ahí interpretar la lectura. Está con nosotros el doctor César Azabache para hablar de este y de otros temas, porque además tenemos una información de último minuto que nos está llegando de nuestras fuentes que podría poner en riesgo el sistema de colaboración eficaz. Mientras recibimos esa información que en este momento se está enviando, empezamos la entrevista con César Azabache para hablar de esto que ha sido revelado por el fiscal José Domingo Pérez el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo entender esta figura? Es decir, alguien decía por aquí, tengo el resumen, ¿no? A ver, primer acto, la asociación recibe dinero de CONFIEP. Segundo acto, la asociación usa el dinero de CONFIEP para ayudar a candidatos a llegar al Congreso. Lo que dice la asociación es que era capacitación, ¿no? En materia de cómo se presenta un proyecto de ley, en fin. Tercer acto, los congresistas electos con este dinero designan miembro del Tribunal Constitucional al presidente o a uno de los directores, en este caso José Luis Sardón. Cuarto acto, el miembro del TC
anula la orden judicial con prisión preventiva de la candidata presidencial de la CONFIEP. ¿Cómo se llama la película? Comprando un cargo, los candidatos de la CONFIEP. ¿Podemos llegar a esa conclusión o no? ¿O es algo un poco audaz de nuestra parte? Creo que es audaz. Yo creo que es importante, sobre todo en este momento en el que de varias maneras los principales casos de este ciclo están haciendo una curva hacia lo que tendría que ser un juicio que no llega, que tengamos mucho cuidado en delimitar qué cosa revisamos en qué plano. Claro, la revelación de hoy a lo que tendría que llevar es a una pregunta distinta, a si el señor Sardón debía concursar o no para la plaza en el Tribunal Constitucional. O sea, probablemente todos estaríamos más tranquilos si los candidatos al Tribunal Constitucional revelaran que han tenido o no una relación con una organización de promoción de intereses políticos. Quiero decir dos cosas. La primera, más allá de nuestras preferencias, afectos o antipatías hacia organizaciones gremiales como la CONFIEP, no veo honestamente nada de ilegal en que un gremio o una confederación de trabajadores o un sindicato o cualquier organización social genere fundaciones intermedias de influencia política. Creo precisamente que de eso se trata y creo que esa es la mejor manera de neutralizar los casos de clientelaje por influencia directa o personal. Lo que sí debe pasar, y tal vez esto sea algo que habría que anotar entre los vacíos de nuestra legislación política, es que las fundaciones intermedias, es decir, las que captan fondos para promover actividades políticas y no son ellas mismas un gremio, deberían tener miembros que en adelante no participen en política. Entonces, más que mezclar esto con la matriz en la que revisamos los casos de corrupción, habría que pensarla en términos de los impedimentos que deberían evitar que personas que se entrometen lícitamente en la organización de discursos de la política o en la formación de líderes políticos, postulen luego a cargos que esos congresistas eligen. A ver, hay que decirlo de varias maneras, ¿no? Eso se parece más a esos casos que se presentaron hace mucho tiempo, un poco en silencio, porque fueron trabajados, que llevaron, a Dios gracias, a que los abogados de litigio dejáramos de ser profesores de jueces. Por la misma razón, quienes representan fundaciones que captan fondos para hacer actividades políticas deben abstenerse, creo yo, de intervenir en concursos que el Congreso decide. De acuerdo. En esa dirección lo veo más bien. Por ahí. Ahora, aquí tenemos una presentación que hace reflexión democrática y esto es público. Es decir, si ustedes quieren consultar, si usted, doctor, quiere consultar, aquí justamente en la pestañita que dice quiénes somos, se describe qué cosa es reflexión democrática. Una asociación civil no partidaria, dice, sin fines de lucro, fundada en Lima en el año 2004, que tiene como objetivo contribuir desde la sociedad civil al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Hasta ahí, todo perfecto, todo declarado. El primer consejo directivo estuvo presidido por Milagros Campos Ramos, integrado por Roque Benavides, quien además confirmó esa información aquí, sí, claro, porque él en el programa dijo que en efecto ellos habían capacitado, lo llamó así, capacitación en determinados temas a aspirantes al Congreso que fueron de muchos partidos, incluso habló de candidatos que iban en la lista del partido del expresidente Ollanta Humala. Como para demostrar que tenía cierta pluralidad. Una pluralidad política, ¿no? Estaba Fernando Villarán de la Puente, Javier Tantalián, José Luis Sardón de Tahuada. Durante la primera etapa, la Constitución destacó la constitución de una unidad de análisis de proyectos de ley, que realizó diversos estudios y elaboró informes sobre iniciativas legislativas dirigidas a promover una reflexión más profunda sobre los asuntos sometidos a debate y decisión en el Congreso de la República. Esto tampoco es tratar de inducir al congresista a una votación a cambio de una capacitación. Cambiémosle el signo a este discurso. Imaginemos que la CGTP constituye un instituto para formar líderes políticos. Vale. Yo no encontraría en este cambio de signo nada que objetar tampoco. Lo que sí creo es que a partir de esta escena tenemos que aprender, repito, que quienes desarrollan actividades formativas hacia políticos en general deben abstenerse luego de tocar las puertas del Congreso para ser nombrados en un cargo.
De modo que, insisto, donde veo un problema real es en el descubrimiento de un nicho en el que tenemos que aprender nuevas reglas sobre impedimentos para concursar. De acuerdo. En ese punto creo que el hallazgo es importante y creo que conduce a revisar el modo en que formamos listas de candidatos. Veo personas intachables ahí, Milagros Campos, José Éliche, por ejemplo, y supongo, voy a asumir, y creo que puedo asumir con toda razón, que en su posición en esta organización no ha habido nada de indebido, pero los resultados nos llevan entonces a discutir que para adelante quienes desarrollen ese tipo de actividades tengan que estar fuera de cualquier concurso que pase por el Congreso. Estamos viviendo un momento en el que sospechamos de todos. Sí, claro. Todos son sospechosos de corrupción, todos, absolutamente. Y un momento, Mamila, perdóname, en el que podemos perder de vista los indicadores que nos dan la diferencia entre un caso relevante, uno no relevante, uno penal, otro político, uno moral y otro institucional. Entonces las cajas se nos están mezclando y eso es muy peligroso. Eso es peligroso. A ver, le leo un poquito más para Sí, claro. que usted me diga. Dice, a mediados del año 2006 se creó el cargo de director ejecutivo, para el que fue nombrado Diego Isasi. Se continuó con la elaboración y mejora del informativo Reflexión Democrática y se logró un importante acercamiento con el Congreso de la República, que permitió a Reflexión Democrática asesorar sin costo alguno a diversos congresistas y grupos parlamentarios en materia de formulación y estudio de proyectos de ley. Aquí tampoco hay ninguno. Digamos que un gremio asociado a CONFIEP pretende impulsar algún tipo de ventaja tributaria en el Congreso. Vamos a voltearlo. Para eso. Cuando yo trabajaba en ¿puede derecho, prestar a suspicacia? Cuando yo trabajaba en derechos humanos en los años 90, una de las cosas que hacíamos era prestar servicios de asesoría parlamentaria. Y lo que promovíamos era el desarrollo de investigaciones en casos de derechos humanos. Eso, por supuesto, significa desarrollar una actividad de influencia sobre el Parlamento, pero de eso se trata la política desde la sociedad civil. Entiendo. De desarrollar esquemas de influencia sobre el Parlamento. Lo que tiene que pasar de inmediato es que, por ejemplo, yo me sentía en ese momento, ha pasado un montón de años, absolutamente impedido de postular a cualquier posición que significara que algún congresista de los que asesoré tenga o pueda votar por mí. Lo que tienen que haber claramente en nuestro medio son reglas que definan no solo los roles, sino los impedimentos y las abstenciones que deben producirse para tener claro que los procesos de elección de magistrados y funcionarios se desarrollan en términos de transparencia. Nos falta todavía mucho que aprender en materia de puertas giratorias, y esto es más bien un caso de puertas giratorias. Quien entrena políticos no puede luego tocar la puerta de políticos para obtener una designación pública. Eso tenemos que aprenderlo para adelante. ¿Y puede tocar puertas de políticos para promover algún tipo de iniciativa? Pero es que de eso se trata la gestión de intereses. Entonces ahí es donde hay que tener contrafuertes claros, digamos, y reglas públicas. Eso no es ilegal si se hace con transparencia. Si quienes forman políticos además se registran como influencers, como promotores de intereses privados, si las visitas se publican en un portal y si queda claro qué es lo que están haciendo. Lo que no pueden hacer es pedir votos para sí mismos. Eso es lo que tendría que estar prohibido y creo que no ha estado claramente prohibido. Correcto. Entonces, en principio, digamos, lo que revela esta situación o a la reflexión a la que nos debería llevar es a que el señor José Luis Sardón no debió ser parte del Tribunal Constitucional. Creo que no. Creo que no había reglas claras en el momento en que postuló y creo que tiene que haberlas ahora. Si revisamos su votación y encontramos coincidencias, que es lo más probable, por supuesto, entre los congresistas que recibieron este apoyo, digamos, de CONFIEP a través de esta asociación, donde él era un miembro, y que luego le pagan con un voto, se presta a... ¿Correcto? Claro, a poner en cuestión, a ver, el señor Sardón en su trayectoria como juez constitucional puede tener nuestra simpatía o no. Exacto. ¿De acuerdo? No pero nunca ha tenido, correcto, pero nunca ha estado en cuestión su derecho a postular, a tener el cargo y a representar el enfoque que representa. Esto pone en duda, de hecho, el origen de esa votación primigenia y por eso, claro, en una situación de vacío pasado de reglas anteriores, a lo que tenemos que llegar es al establecimiento de reglas claras para futuro. Entonces, tendremos que aprender que para la próxima elección de juez constitucional, que está a la vuelta de la esquina, porque es una de las primeras cosas que tiene que hacer el siguiente Congreso, una de las cosas que hay que revelar es si los postulantes han tenido una posición de influencia sobre procesos políticos o sobre el entrenamiento de líderes políticos. Y quien la haya tenido tiene que abstenerse a futuro. He leído
algunas de las columnas, las últimas que ha publicado, y en una usted destaca, por ejemplo, hace un análisis de el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso Fujimori, que permite la liberación. Y sabemos que uno de los que votó a favor fue precisamente Sardón. José Luis Sardón. Sí, claro. Ahora, ¿debió inhibirse de tratar el habeas corpus de Keiko Fujimori? Yo creo que eso nos lleva a revisar dos situaciones. A ver. Y hay que decirlo con el mayor respeto. Una es la del señor Sardón, que ahora, digamos, queda en duda si tenía o no una vinculación pasada con sectores del Parlamento en concreto para los que postuló, y esto hay que decirlo también, y la otra es la presidenta actual del Tribunal Constitucional, porque he leído muchísimos reclamos en punto a una manera de leer sus declaraciones en Hildebrand en sus 13, donde ella se distanciaba de afecto fujimorista, ¿no? Una lectura que pretendía que pretende, o hay una lectura que fue pretende... mucho más allá que distanciarse. Sí, Habló se de una declaró presión de... que no ha quedado esclarecida Correcto, para nadie. pero además Nadie de sabe eso, quién la presionó hasta hay ahora. un tramo de esa declaración que parece leerse como una declaración de antifujimorismo. Correcto. Y esa es otra situación incómoda, hay que decirlo. Y creo que es bueno, como comunidad y como país, transparentar ambas. Entonces, llevar en adelante esto como un procedimiento de bloqueo, negación y resistencia no funcionaría. Creo que ambos nos deben una explicación y que nos la den. Y en cualquier caso, si se debería inhibir uno, también tendría que haberse el otro. inhibido O sea, el otro. tenemos que aprender a pensar que en este tipo de situaciones incómodas las cosas deben funcionar en una dirección y en la otra. El reconocimiento, de eso estamos hablando, de situaciones ambiguas en nuestro comportamiento pasado, no debe llevar automáticamente a una satanización de lo que hicimos, pero sí a reflexiones claras en punto a lo que no debemos hacer en adelante. Entonces, un magistrado, como los magistrados del Tribunal Constitucional, tienen que tener muchísimo cuidado con lo que dicen, declaran o dejan establecido en público, pero también con el modo en que organizan sus carreras profesionales de cara a las posiciones que luego ocupan, ¿verdad? Entonces entremos a un reconocimiento colectivo, serio, y pongamos puntos finales en los lugares en los que deben estar. De acuerdo. Ahora, dicho esto, y ya que hemos entrado al caso de Keiko Fujimori, la señora Fujimori, empezamos el programa con sus declaraciones, ella dice que ha sido un presente perverso, esta nueva solicitud de prisión preventiva formulada en base ya a una investigación ampliada del fiscal José Domingo Pérez, que incluye, como lo hemos recordado, insistido aquí en el programa, más de 140 testimonios, un documento amplísimo de 161 páginas, donde hay realmente una cantidad de detalles imposibles de retener humanamente, ¿no? Nombres, situaciones, testimonios, por ejemplo, de la gente que prestó su firma y que en realidad no era donante de la campaña, un donante real, sino un donante simulado, la cantidad de millones que se van acumulando en la cuenta de Fuerza Popular, es decir, de acuerdo a los aportes en su momento, los que pudieron considerarse de Confiep, el señor Romero, Rasmus, es decir, van apareciendo una serie de donativos a la campaña que no conocíamos cuando esta historia de Odebrecht empieza. Cuando se destapa la olla Odebrecht, sabíamos que esta empresa hacía aportes para ganarse la voluntad de los candidatos a la presidencia y asegurarse con la oposición también. Pero parece que este ha sido un modus operandi también en el empresariado peruano, ¿no? Y no se ha transparentado el tema de los aportes de campaña. En mérito a todo esto, al testimonio de Jorge Yoshiyama, ¿Keiko Fujimori debería retornar a prisión? A ver, yo creo que se están mezclando también en esto demasiadas cosas. Y aquí mejor las ponemos en su lugar cada uno. Sí, y por separado. Yo creo que es muy importante organizar las historias legales en función a sus objetivos. Esto lo hemos comentado varias veces. Sí. Los casos legales no son el espacio en el que se construye el manual de historia del Perú. ¿De acuerdo? De modo que, con el mayor respeto, creo que el Ministerio Público de este periodo va a ser siempre recordado como uno constituyente de la imagen de las fiscalías, ¿verdad? Eso es inatacable. Pero tengo la impresión que renunciar a esta vocación sobreabarcativa, en la que cada historia quiere convertirse en completa y definitiva, sería una gran idea sobre la base de algo que ya está inscrito en nuestro sentido común. Las investigaciones penales tienen por objeto llevar a juicio.
y llegar a juicio se torna imposible cuando extendemos las pesquisas y las amarramos una a otra de tal manera que podemos pasar 3 o 4 años sin una acusación. Entonces, si el objetivo es llegar a juicio, las historias tendrían que ser escindidas en tramos, de modo que sea posible terminarlas. En esta historia de Fuerza Popular encuentro yo ya 3 casos que están acumulados y que podrían llevarnos al 2021 sin terminar. El primero es en efecto el caso Odebrecht, es decir, y este tiene preguntas muy complejas, ¿es o no? Para mí está claro que Odebrecht lava activos. Y podemos entrar en el detalle porque eso lo hemos comentado. A propósito de unas declaraciones ahora que, a ver, llaman la atención de Marcelo Odebrecht en un diario brasileño, donde dice que ha cometido pecados. Claro, digamos los pecados en Lima. Para él, pecados. Eso lo podemos comentar en detalle, pero los pecados en Lima me parecen fuertemente asociados a la revelación de diciembre del 16, en el que reconocía que Perú había producido 143 millones de dólares en ganancias ilícitas, que es casi el mismo monto de las observaciones tributarias en la SUNAT. De modo que la caja 12 en el Perú parece haberse alimentado, eso nos lo tendrán que confirmar las autoridades, de fraudes tributarios. Entonces, fraudes tributarios que conducen a dinero que se va a una lavandería, por Dios, eso es lavado de activos. Pero al margen de Odebrecht... Es decir, Odebrecht lavó. Odebrecht lava. La pregunta vale. difícil que venimos discutiendo hace 2 años, Dios, sí. casi 3, es cuál es la situación y cuáles son las reglas que aplican para el que, parado frente a Odebrecht, recibe dinero de la compañía, ¿verdad? Ese es el caso Odebrecht. Es el caso de los receptores de fondos clandestinos. A través de nuestros partidos políticos. Claro, si la indiferencia en establecer cuál es el origen de los fondos que recibo clandestinamente y en efectivo es o no suficiente para reprocharle también a quien recibe los fondos responsabilidad como lavador. Caso 1, Odebrecht y la recepción de los fondos clandestinos. De acuerdo. Se ha generado en estos últimos días, meses, semanas, diría yo, un segundo caso, que es el caso de los posibles excedentes de campaña. Si sumamos las cantidades que no vienen de una lavandería, pero que son de empresas privadas, situación muy difícil, o de personas que donan su dinero. Dicho sea de paso, y perdone la interrupción, sí, claro. Usted ha sido sumamente crítico con la forma de actuar del señor Romero. Y lo sostengo. Usted ha sido sumamente crítico porque Dionisio Romero hace prácticamente una carta, redacta una carta que hace pública y él dice poco más que miren y agradézcanme, y acá lo dijo el señor Abanto, que habría que agradecerle, el abogado Jaime Ochoa me dijo que había que agradecerle a Dionisio Romero haber salvado al país del chavismo. Sigo creyendo que debió pedir perdón por lo que hizo, y por una razón básica. Ese no era su dinero, era el dinero de una corporación. Correcto. Y las corporaciones se organizan para finalidades distintas que para interferir en procesos políticos. De hecho, las corporaciones no votan. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, impide que puedan tener influencia monetaria en los procesos de definición de elecciones políticas. Antes de dejarlo continuar, ¿esto constituiría, digamos, la posibilidad de abrir algún tipo de investigación más allá de un juicio ético y moral sobre el señor Romero? Juicio ético y moral que es indiscutible. Correcto. Creo que además juicio regulatorio y corporativo, porque estamos hablando de una entidad con competencias financieras, ¿verdad? Y eso tiene que estar supervigilado por la SBS. Y entiendo que hay un requerimiento, un proceso de explicaciones sobre cómo ocurrió eso. Es cierto. Más allá de eso hay un punto por aclarar y debatir. Sí. En el que no voy a ser concluyente, pero la primera de las donaciones relatadas se produce cuando la señora Keiko Fujimori era congresista. Y eso lo pone en posición de funcionaria pública. De modo que la primera de esas donaciones tiene por efecto que una congresista de la República ¿estaba de licencia organice. a esa atenuante? No. Entró en licencia en enero del 2011 y la primera donación es del año 2010, finales. Entonces la primera donación se produce en un momento en el que el destinatario del dinero en efectivo, entregado en persona, es un parlamentario o una parlamentaria a la que se estimula para organizar una candidatura presidencial. Ok, ¿es eso un acto de enriquecimiento ilícito o no? Y es el entregar esos fondos un caso de complicidad con ese enriquecimiento ilícito o no. Digamos, el soborno está lejos porque queda más o menos claro que en ese instante en particular nada se pidió. Pero hay un debate que hacer respecto a la primera entrega de esa lista. Supongamos que así como cambió el señor Ollanta Humala, así como el señor Ollanta Humala es electo presidente, o el impacto incluso de que pasase a la segunda vuelta tiene una repercusión en la bolsa, y luego el señor Humala no fue la amenaza chavista de la que se habló, hubiese podido ocurrir, no sé, me pongo en territorio absolutamente especulativo, que Keiko Fujimori también cambiara, ya sea por populismo, en fin. Es decir, que la candidata
no garantizaba per se el salvataje del país en una línea ideológica. ¿Vale? Paremos un momento. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Quién decidió que el señor Romero podía usar fondos de una corporación pública porque cotiza en bolsa para, con sus preferencias personales, elegir a qué candidato de la política financiaba? Ese discurso sobre el salvataje del chavismo y tal me parece absolutamente subjetivo. O sea, eso es lo que él pensaba, bueno, bien que lo piense, pero eso no puede ser una justificación moral ante terceros sobre nada, menos si no estamos hablando de una asignación de fondos propios hacia sus preferencias personales, sino hacia la dirección de fondos que le están confiados en una fiducia, porque eso es una compañía, esa ya no era la empresa familiar del señor Romero, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tiene que ser, repito, revisado regulatoriamente. Tiene que ser, por supuesto, condenado moralmente. Creo que el señor Romero cometió un error inexcusable ¿Y los otros al presentar aportantes? esto sin disculparse. Los otros aportantes, en la medida en que tengan fondos privados en esas entregas, personales, quiero decir, bueno, pues pueden merecer un reproche moral, porque igual estamos pensando en fortunas personales inequiparables. Y son personas que dirigen a sus corporaciones. No habrán usado el dinero de las corporaciones. Sí, de acuerdo, pero es el suyo, vamos, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, porque el dinero es personal. Claro, del reproche moral no se salva a nadie, porque en el reproche moral influencia el hecho de que están introduciendo en el sistema político un factor que no tiene competencia en el otro, ¿verdad? O sea, es difícil igualar la entrega de una cantidad de dinero hecha por un millonario por una persona que no es millonaria. Ahora tengo que decir ahí, disclaimer, soy abogado corporativo. Muchos de mis clientes han tenido actividades políticas de ese tipo. A todos les he dejado en claro que yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Pero hay una diferencia entre usar fondos propios y usar fondos corporativos, sin duda alguna. De acuerdo. Sin duda alguna. Lo dejo continuar con la tercera arista que me decía en el caso Keiko Fujimori. Odebrecht. Odebrecht, pero no, ni siquiera hemos terminado la segunda. En la segunda, la cuestión en discusión es la siguiente. Sí. Si los fondos obtenidos con ocasión de la campaña no fueron destinados a la campaña, y tengo la impresión que si la Fiscalía termina de hacer los cálculos, aquí hay más dinero que el declarado ante la OMPE, ¿dónde fueron esos fondos? Porque si se convirtieron en una fortuna personal, voy a citar ahora a Iván Montoya, si se convirtieron, no, está bien, en una fortuna personal, entonces son ingresos. Esos ingresos tienen que estar grabados porque, lo ha dicho también Rosa María Palacios, ese evento no se puede considerar una donación. Claro, es decir, la donación puede ir a la campaña política, en cualquier caso. La donación es donación si está regulada por ley. La entrega clandestina nunca es una donación. Ok. Nunca es una donación. Entonces, o sea, el pitufeo, digamos, también tendría por ahí un agravante. A ver, la cadena sería esta. A ver, simular un aporte de 100.000 en 100 aportes de 1.000. No, es que sería peor que eso. Mira, imaginemos que X persona recibe 10 en total, declara 6. Los 4 restantes, si los recibe de manera clandestina en efectivo, no son una donación, de modo que no está exonerada para fines tributarios. Exacto. Esos 4 restantes son una fortuna personal. Y esa fortuna personal es clandestina, no declarada para fines de impuestos. Totalmente. Y en consecuencia, si los reinyecto en la economía, simulando me compro otro una origen, casa, estoy me pago lavando. un viaje. O compro tierras, o abro una empresa, estoy lavando activos. Cuando miento y digo que esos fondos no los obtuve de la campaña, sino que vinieron de X cosas que son falsas, servicios a terceros o lo que sea, estoy lavando activos también. Claro, cuando el fiscal compromete, por ejemplo, en el expediente grande a la empresa de Mark Vito, y aparentemente, por ejemplo, habla de unos ingresos de $2 millones, donde aparecen incluso aportes o entre los clientes, la señora Susana Iguchi, y uno dice, a ver, la señora Susana Iguchi hizo actividades inmobiliarias en la situación que sabemos se encuentra la señora Susana Iguchi a la edad que tiene. Bueno, pudo haberlo hecho, ok. Pero en cualquier caso, lo que está buscando la Fiscalía ahí son simulaciones que hayan sido usadas para ocultar un excedente obtenido en campaña. Si eso se demuestra, ¿es lavado de activos? Sí. Sin que en esta segunda versión de caso intervenga Odebrecht en absoluto. Ajá. Es decir, que el lavado de activos no solamente es recibir fondos de una lavandería. También lavado de activos significa, o también se lava activos, cuando yo formo clandestinamente una fortuna personal, no la declaro para fines de impuestos, le miento a la SUNAT y le digo que no tengo ingresos o que tengo ingresos muy pocos o muy bajos y luego genero fraudes para reinyectar esos fondos en la economía. Claro. Desde mi punto de vista, ese es un segundo caso. Es una arista distinta. Es una arista que no necesita la intervención de Odebrecht y que no contamina, también hay que decirlo, a los donantes
de esos fondos, contamina el comportamiento posterior a la organización de esa fortuna personal. Y ahora hay un tercer caso. Ese tercer caso se llama campaña de 2016. Y es muy importante por una razón. La posibilidad de perseguir falsas declaraciones relacionadas a la campaña de 2016 no ha prescrito. Está completamente vigente. Tiene 4 años de duración y eso se cumple en el 2020. De modo que el posible descubrimiento de la Fiscalía, en punto a que en el 2016 se recibieron fondos, de eso tratan las últimas revelaciones de las declaraciones del señor Yoshiyama, ¿verdad? Se recibieron, exacto, se recibieron fondos que no fueron declarados a la OMP y que fueron simulados a través de falsos aportantes, montos que parecen además aplicados a la campaña, porque por su envergadura no alcanzan para pretender que ahí, en el 2016, por lo menos no todavía, haya también una fortuna personal. Bueno, pues esos montos ocultados a la OMP forman un caso de falsedad genérica, al que la Fiscalía quiere agregar asociación u organización criminal por el modo en que se licuaron. Pero ese caso es el único sobre falsas declaraciones a la OMP, el único, voy a decirlo así, indiscutible en sus reglas penales, aunque sea menos espectacular y tenga penas más chicas, cuya persecución no ha prescrito. Entonces, ¿para qué mezclamos los 3 casos? ¿Y para qué insistimos en el pedido de prisión preventiva cuando por lo menos 2 de estos... o un juicio entre ese que se formula la acusación para el otro y para el otro? ¿Cuánto falta para cerrar el caso Odebrecht? Si lo separamos del caso del 2016 que recién comienza. ¿Y cuánto necesita más el caso del 2016 para por lo menos tener una acusación por la pena que le corresponde a esas falsas declaraciones? Amarrar los 3 casos, desde mi punto de vista... Es dilatar la posibilidad de un mal negocio. Formular una acusación. Es un mal negocio. Y si el objetivo de las investigaciones penales es llegar a juicio, lo que estamos haciendo es disparándonos en la línea de flotación, porque estamos retrasando la posibilidad de discutir esto de manera abierta ante tribunales. A ver, vamos ahora, y esta es una última pregunta, porque ya me están avisando que tenemos que darle pase al siguiente entrevistado, pero hay una preocupación, y a eso me refería cuando les decía que teníamos información de último minuto de nuestras fuentes, que advierten, por ejemplo, que en el caso de los investigados por organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, entiéndase, Cuellos Blancos del Puerto, donde están involucrados el no menos célebre César José Inostroza Pariachi, Guido Aguila, Orlando Velázquez, Julio Gutiérrez, Sergio Noguera, Walter Benigno, Juan Miguel Canahualpa, Armando Mamani, más conocidos como integrantes de los Cuellos Blancos, hay un pedido de la defensa del investigado, presentada por el abogado de César Inostroza, una más de César Inostroza, para poder acceder, conocer y interrogar a los colaboradores eficaces que han atestiguado sobre este caso. A la gente que ha colaborado con la Fiscalía contando cosas a cambio, me imagino yo, de un mínimo de reserva. El tema no está en que el abogado lo pida, porque el abogado puede pedir lo que quiera. El tema aquí está en que el doctor Hugo Núñez, juez supremo, ha declarado fundada la solicitud presentada por la defensa técnica del investigado César Inostroza Pariachi. Declara procedentes las diligencias consistentes en las declaraciones de los colaboradores eficaces identificados con los códigos tal y cual, ¿no? Y ordena a la primera Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos llevar a efecto las diligencias materia de la presente resolución conforme al fundamento 15º de la presente resolución. La solicitud presentada es declarada procedente. ¿Y esto a qué nos llevaría? ¿A poner en peligro la colaboración eficaz, doctor? Sí, pero además a confirmar que nos encanta caer en trampas. Y quiero explicarme. Y pone en peligro la investigación. ¿Quién va a querer declarar? Que vamos exactamente a eso. En realidad, estamos cometiendo un error cuando llevamos a los colaboradores eficaces a convertirse en testigos de cargo. Y quiero explicar esto. El objeto de la colaboración eficaz es obtener evidencias que nos permitan incluso prescindir de los colaboradores. La colaboración perfecta es aquella que produce una evidencia tan concluyente que podemos incluso pasar por alto de dónde proviene. Del colaborador eficaz. ¿Quién sabe por qué o en base a la declaración de quién la policía antidrogas logra hacer las capturas de paquetes de exportación de narcóticos que logra hacer? ¿Alguna vez a alguien se le ha ocurrido preguntar quién fue el soplón?
Y sin embargo, las intervenciones son perfectas, porque la colaboración eficaz en los casos de la policía antidrogas conduce a información que permite tener intervenciones en flagrancia. ¿Alguien sabe de dónde salieron los contratos de Montesinos del año 2000? No, nadie lo sabe. Entonces, primera trampa, los estamos usando de testigos, con eso los exponemos. Segunda, el caso Inostroza, el más importante, tendría que ser ya el de sobornos a oficiales de migraciones para escaparse del país. Seguimos atrapados en nuestra imposibilidad de centrar como casos más importantes aquellos que se pueden probar. En el caso del señor Inostroza, la corrupción y el soborno en la fuga son indiscutibles y seguimos entrampados discutiendo el otro. Seguimos el caso entrampados imperfecto. y parece esta información por confirmar que incluso algunos de estos colaboradores ya habrían sido amenazados. En fin, le agradezco mucho su presencia en el programa. Esto, ojo, alerta, no es información que deberíamos dejar pasar desapercibida. Y nos gustaría, por favor, que el Poder Judicial, en concreto el señor Hugo Núñez, nos diga en base a qué criterio acepta el pedido de alguien que quiso eludir precisamente la justicia. César Inostroza es el caso emblemático de alguien que se fuga ante una falta de, porque había impedimento de salida, burló, ¿no?, el control fronterizo como Pedro por su casa, porque no había prisión preventiva. Entonces, ahí está la preocupación de los fiscales de que todos los pájaros salgan de la jaula y se vayan y luego no los podamos encontrar. ¿Correcto? Correcto, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Regresamos entonces, continuamos en la pauta con Indira Wilca, excongresista. Por ahí, analistas dicen que Indira Wilca podría ser la candidata perfecta a la presidencia de la República. Vamos a ver qué nos dice ella. Gracias.